Hola chicos de sexto, espero que estén súper bien, que hayan descansado la semana pasada participando de las actividades que propusimos en la Semana de la Esperanza y que eso les haya servido también como una especie de recreo para comenzar lo de esta semana. Que como siempre trato de que sea bien preciso, entrete y que les sirva sobre todo. La meta de hoy día, o lo que nosotros vamos a comenzar a ver en esta clase, es el tema de opinar sobre lo que se lee y esa opinión que sea expresada con tus propias palabras. Aquí hay cosas bien importantes, chiquillos, en este aspecto. Primero, tener claridad sobre lo que significa opinar, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, y también esto de usar las propias palabras. Ahí hay que tener ojo. El lenguaje, cuando nosotros hablamos de la expresión, ya sea escrita, oral, incluso el tema corporal, yo tengo que situarme. Es decir, el lenguaje es tan maravilloso, chiquillos, que nosotros lo podemos adaptar según la situación en la que estemos. En líneas generales existen las situaciones formales y las situaciones informales. Y el lenguaje se adapta a ambas. Cuando yo estoy en una situación informal, significa cuando estoy con mis amigos, en mi casa, por lo tanto mi lenguaje puede ser más relajado, ahí de repente aparecen un par de groserías, ¿no es cierto? ¿Para qué van a mandar con cosas medio raras? Pero eso yo tengo que saber, como les decía anteriormente, situarme. En una situación informal, mi lenguaje se adapta a eso. Me relajo, como les digo. Por eso aparece el tema a veces de las groserías, que también hay que ser muy inteligente para ocuparlas. ¿Ya? Ojalá no ocuparlas, porque mucha grosería te limita mucho el vocabulario. Ese es el problema. La misma grosería te sirve como verbo, adjetivo, sustantivo, etcétera, artículo, lo que sea. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, en una situación informal, tu lenguaje se puede relajar. Pero cuando yo estoy en una situación formal, mi lenguaje también se tiene que adaptar a eso. Situaciones formales, cuando estás en el colegio, ¿no es cierto? Cuando estás hablando con un profesor, cuando estás escribiendo en una prueba. Por ejemplo, cuando yo escribo en una prueba, yo no puedo ocupar palabras que tal vez yo utilizo en mi vida habitual de forma informal, de manera informal. Por ejemplo, no puedo ocupar el cachai, no puedo ocupar, por ejemplo, esta que ustedes ocupan tanto, se mamó, porque el se mamó pueden ser tantas cosas, que algo falló, que se equivocó, que le salió mal, aunque lo intentó, qué sé yo, es súper versátil esa palabra para ustedes. En una situación informal, la otra persona tal vez te va a entender porque va a tener el contexto. Pero en una situación formal, por ejemplo, en una prueba, tú no puedes ocupar eso porque yo como profesora o la persona que te vaya a revisar eso no va a saber bien exactamente a qué te estás refiriendo. Y esa es la gracia del lenguaje. Hay un montón de palabras bellísimas para expresar un montón de emociones, de sentimientos, de situaciones, etcétera. Entonces debemos tratar de no reducirlo. Les hago toda esta cháchara porque me interesa el tema de explicar con tus palabras. De repente como que la gente no le toma el peso a eso. Como que, explicar como cualquier cosa. No. De verdad, cuando tú explicas algo con tus palabras, ya sea de forma oral o de forma escrita, tú estás de alguna forma sacando lo que hay en tu cabeza, en tu cerebro y poniéndolo en un papel, por ejemplo, cuando lo escribes. Entonces, hay que tratar de demostrar de que tu cerebro está lleno de cosas súper interesantes, de distintos temas. Y tienes que ser capaz de transmitir eso, para que la otra persona sepa lo interesante, lo simpático, lo entretenido que es hablar con una persona como tú. ¿Ya? Ese también es un desafío súper interesante. Partamos entonces. Cuando hablamos de opinión, lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre hecho y opinión. Como le dije al quinto, porque esta clase es súper parecida entre quinto y sexto, esto se trabaja desde tercero básico prácticamente. Entonces, pero es importante tenerlo clarito. Incluso les puse el mismo ejemplo. Cuando yo hablo de un hecho, estoy hablando de algo que es verdadero, algo que sucedió. Ojo, cuando yo digo verdadero no significa correcto. Ya, eso también es importante. No significa que esté correcto, pero es verdadero en el sentido de que pasó, de que eso fue así. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahí yo les pongo, en Chile durante el verano las temperaturas son elevadas. Si yo tomo eso es verdadero. Si yo tomo un reporte del clima, meteorológico, etcétera, efectivamente va a aparecer, si yo veo un gráfico, de que durante los meses de verano, diciembre, enero, febrero, marzo, diciembre casi finalizando diciembre, las temperaturas se elevan, los gráficos van a estar más arriba.
Eso es así, es verdadero. A eso se refiere con verdadero, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo de una opinión, yo expreso lo que ese hecho me provoca, lo que yo siento sobre ese hecho. Eso es la opinión. Entonces ahí yo puedo decir, no me gusta el verano, me carga el verano, porque no me gusta el calor, me desagrada sentir el calor. Tú ahí estás expresando lo que sientes sobre ese hecho. Y ahí es donde la opinión está muy ligada a las experiencias personales, a lo que yo sé, a los conocimientos previos que yo tengo al respecto, etc. Eso es muy importante. También le hice al quinto esta observación. Cuando yo opino sobre algo, lo ideal es basarme en un hecho. Si yo no me baso en un hecho, esa opinión es tampoco coja. Y eso es importante, chiquillos, porque actualmente yo creo que una de las cosas que la gente más hace, sobre todo por la contingencia, lo que está sucediendo, es opinar. A la gente le encanta opinar y lo encuentro fabuloso. Pero la opinión tiene que estar basada en un hecho, porque si no está basada, es como yo opino de algo, pero bueno, en realidad no sé, ¿qué sustenta eso? Es como, mira, recién se me ocurrió este ejemplo. Es como que yo quiero hacer una casa, yo quiero, ay, voy a hacer una casa, y yo pienso en la fachada, en la parte de afuera. Ah, la voy a pintar de color celeste, amarillo, morado, qué sé yo, pero no pienso en la estructura de esa casa. Porque tal vez ahí los que tienen familiares que trabajen en la construcción, qué sé yo, que sepan el tema de hacer las casas, eh, antes de hacer la casa como tal, yo tengo que hacer la estructura, ¿no es cierto? Tengo que poner las bases y tengo que hacer como el esqueleto de la casa. Y cuando tengo el esqueleto de la casa, recién me fijo en cómo van a ser las paredes, de qué color van a ser las paredes, qué van a ser. Pero si yo no tengo ese esqueleto de adentro, yo no tengo esos cimientos, esa casa probablemente se va a caer. Pasa lo mismo con las opiniones. Si yo solo me fijo en la opinión, que sería como la pared, pero no me fijo en los hechos, que sería esta estructura, este esqueleto, los cimientos, probablemente esa casa, que sería la opinión, se va a caer, se desmorona. O sea, ahí también hay que tener, cuando yo quiero opinar sobre algo, yo me tengo que informar sobre eso, porque si no mi opinión a la larga no va a ser valiosa. Y otra cosa también, que ahora está muy en boga, también le se le alcanza al quinto. Cuando yo opino sobre algo, no tengo que olvidarme que estoy opinando de repente sobre cosas que afectan a otras personas. Por lo tanto, mis opiniones, sean cuales sean, deben tener ciertos límites. Pero no límites de tipo de censura, así, no, yo de esto no hablo. No, tienen que ser límites morales e incluso espirituales. Es decir, cuando tú opinas sobre algo o sobre alguien, no tienes que olvidar que esa persona es igual de valiosa que tú, aunque opine completamente distinto. No debes olvidar que tienes a un ser humano frente a ti. Mira qué profundo, pero qué sencillo. Cuando tú opinas sobre algo no tienes que olvidar eso. No tienes que despersonalizar. Y siempre hacer el ejercicio de la empatía. Es como, ya, yo opino sobre esto, bla, bla, pero ¿qué pasaría si yo estuviera al otro lado? Si yo estuviera recibiendo estas opiniones, de repente muy duras, muy críticas, como, ¿estoy ayudando realmente en algo o no? Ya, eso también es importante, chiquillos. Entonces, ustedes van a trabajar en este texto que está en su libro, que ahí en Betel aparece la página, ¿no es cierto? Lo van a leer con calma, es un texto que habla sobre las semillas del pehuen, que es el fruto sagrado del pueblo pehuenche. Lo va a leer con calma, en la primera parte le explican de dónde sale esto, por qué también se habla de que es un fruto sagrado, y luego te van a hablar sobre la recolección y el valor nutricional, es decir, por qué este fruto es importante. Incluso en la primera página sale ahí una fotito del pehuen. Acuérdense que siempre es importante mirar estos elementos, ¿cierto? Porque te ayudan a entender mejor el texto. Recuerda que el lenguaje ya no estamos así como no pescando las imágenes, tenemos que verlas con calma. Y abajo de esa imagen te dicen de dónde sale el pehuen y pues te dan como una información extra. Luego de leer este texto, usted va a hacer las siguientes actividades. Va a escribir 2 hechos y 2 opiniones sobre el texto leído. Acuérdate que los hechos son cosas que son así, ¿cierto? Son hechos verídicos. Y luego vas a escribir 2 opiniones que pueden estar en el texto o pueden ser creadas por ti. O sea, como cuáles son tus opiniones sobre lo que acabas de leer. Y luego, de forma completita como siempre, va a responder estas preguntas. ¿Cómo el consumo de los piñones del pehuen podría mejorar tu salud? Porque ahí hay un tema de salud también. ¿Y qué alimentos consumes a diario que aportan los mismos beneficios? Tienes que pensar qué cositas yo siempre como que
me dan más o menos lo mismo que me da este fruto. Esto recuerda que puedes hacerlo en tu cuaderno o en Word. No olvides las mayúsculas y los puntos finales y puedes enviarlo al mail que hemos trabajado todo este tiempo, profesoravalorablanco@gmail.com, y el plazo de entrega es el martes 21 de julio. Es decir, les di toda la semana completa para que ustedes puedan hacer esto con calma, con tranquilidad y con tiempo. ¿Ya? Y les voy a dejar este bonus track que ahí aparece abajito, que es de una canción que también se la recomendé al quinto básico, que es de una canción de 31 minutos, que me imagino que conocen el programa o por último saben que existe. En la primera temporada, yo creo que esto tiene más de 10 años. En la primera temporada aparece esta canción que se llama Yo Opino, que la canta un muñequito, varios de ustedes dicen, sí, conozco la canción, que se llama Yo Opino, ¿cierto? Y a mí siempre me ha gustado la canción porque, bueno, aparte que es entretenida musicalmente, la letra es muy buena porque hay mucha gente que es, y de repente somos, porque nosotros también a veces nos podemos entrar en ese juego sin darnos cuenta, esto de opinar por opinar. Hay una parte que dice, eh, siempre opino, no sé de lo que opino, pero soy muy buena opinando, una cosa así, ¿ya? Entonces es como, de alguna forma, como una ironía la canción. Tiene mucho de sarcasmo también, de esto como de presentarse, porque él piensa que está haciendo lo correcto. Pero si tú reflexionas un poquito de la canción, te vas a dar cuenta que es como, sí, yo opino como buena persona, pero no está tan bien, pues no puede opinar de lo que sea por solo querer opinar. Tiene que informarse. Es como lo básico, ¿ya? Así que espero este tema retomarlo con ustedes cuando nos veamos en nuestras clases presenciales en algún minuto de la vida, porque creo que es básico, sobre todo con todas las cosas que están sucediendo, como que la gente está tomando como ejercicio nacional el tema de la opinión y me parece súper bien, me parece valiosísimo, pero hay que saber hacerlo. Es una habilidad que hay que seguir trabajando para que ustedes cuando llegue el momento de dar sus opiniones, o sea, ahora lo pueden hacer obviamente, pero ya cuando llegue el momento de dar sus opiniones o sean adultos, qué sé yo, sean adultos que tengan opiniones valiosas y que de alguna forma se vayan gestando cambios importantes, chiquillos. ¿Por qué no? Ya, que estén súper bien. Adiós.